Reflexiona el Evangelio del día de hoy con Mónica de Irene Ospina y Rafael Aníbal Cortés. Bienvenidos. Un fraterno saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. Benditos en mi Dios, hemos tenido un poco de dificultades para poder enviar estos mensajes. Estamos de viaje, pero sé que el Evangelio se hace de una manera muy linda. El Señor siempre nos regala una palabra hermosa, siempre nos da ese alimento todos los santísimos días de una manera muy linda. ¿No te parece, mi amor? Así es, todos los días es una bendición. Claro que sí. Entonces vamos a empezar este momento precioso invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papá, muchas gracias por este regalo que tú me das, Papito Dios del cielo hermoso. Gracias por darnos la posibilidad de estar en tu amor, creciendo. Gracias porque tú eres el que hace nuevas todas las cosas y que esta palabra que hoy nos regalas, que se haga vida en nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos por tanto amor y misericordia que tienes para con nosotros. Bendito y alabado seas por siempre y gracias por tu palabra viva. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Rafa, hoy tenemos a San Lucas. San Lucas, sorprendente. Van 3 veces que ya hablamos de San Lucas. Antes estaba... No, Marcos. Marcos es Marcos el que no, casi no ha salido. Bueno, vamos a Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. Dice: Un día en que Jesús estaba sentado, estaba enseñando, se habían sentado por allí algunos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder de Dios se mostraba en Jesús sanando a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a uno que estaba paralítico. Querían meterlo en la casa y ponerlo delante de Jesús, pero no encontraban por dónde entrar, porque había mucha gente. Así que subieron al lecho y subieron al techo y haciendo un hueco entre las tejas, bajaron al enfermo en la camilla. Allí en medio de todo, delante de Jesús. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: Amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al momento el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos se quedaron admirados y alabaron a Dios, y llenos de miedo dijeron: hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, bendito mi Dios, tu pasaje que amas tanto. Cuéntanos un poquito por qué quieres tanto este pasaje. Bueno, una de las cosas interesantes de este pasaje es cómo, sea para Dios o para nuestro Señor Jesús, es demasiado importante qué es lo que va antes de la sanación. ¿Por qué? Porque
es qué vas a obtener o qué vas a hacer tú, sería la pregunta, si tú obtuvieras en este momento una sanación y, y tú mantuvieras tus pecados, tú mantuvieras haciendo las cosas de manera incorrecta. ¿Para qué serviría la sanación en ese caso? Uno se puede preguntar eso, Rafa. O sea, listo, soy paralítico, en este caso es un paralítico, soy paralítico. Y resulta que quiero caminar, pero no me arrepiento de mis pecados, pero no pienso cambiar mi vida. ¿Para qué quiero caminar nuevamente? ¿Sí? O sea, ¿cuál sería el objetivo de caminar nuevamente? Y esto es importante que lo tengamos presente, porque a veces todos queremos la sanación de algo, pero no estamos pensando o no estamos viendo que es más importante que la sanación, el reconciliarnos con Dios, el empezar a caminar en nuestra fe. Y eso es importante, muy importante, para encontrar la sanación de nuestro cuerpo, ¿sí? El que nosotros cambiemos nuestra forma de actuar, el que cambiemos nuestra forma de pensar, que de verdad nos arrepintamos de la vida de pecado que llevamos. Muchísimas veces las enfermedades que han llegado a nuestras vidas tienen que ver con el pecado que nosotros hemos consentido muchos años. Siempre buscamos generalmente una sanidad física. La buscamos, nuestros familiares la buscan, nuestros amigos la buscan. Mira cómo son de atrevidos desde lo mejor, desde la palabra bonita del atrevimiento, porque tenemos que ser atrevidos nosotros los hijos de Dios, tenemos que ser atrevidos con el mal. Y cómo son de atrevidos que, es que imagínate, yo soy el dueño de la casa, mi casa está atiborrada de personas, llena de gente, y ellos van y meten a un paralítico por el techo, ¿sí? No les importa, ¿sí? No les importa nada, o sea, ellos lo que quieren es la sanidad, es que ya buenos amigos son, ¿no? Sí, saben claro. que van a ser, o sea, unos espectaculares, diríamos en Colombia, unos berracos, pues, a los paisas, ¿no? A los paisas. Entonces, fíjate que lo hacen esos amigos, ¿sí? Y buscan la sanidad. Y mi Señor da una enseñanza tremenda, sino que de por sí siempre estamos buscando lo físico y no lo espiritual. Pero los amigos, benditos amigos, de verdad, qué amigos tan espectaculares. Pero generalmente siempre los familiares, los amigos, nosotros como esposos, todos buscamos siempre unas sanidades físicas. O sea, la sanidad física el Señor lo da por añadidura, porque esta palabra se complementa muy bien cuando mi Señor dice, busca primero el reino de Dios, su justicia, y el resto se da por añadidura. Las sanidades se dan. La sanidad, incluso cuando se busca espiritualmente, la parte física pasa a un segundo plano. Lo tenemos muy claro en generalmente casi la gran mayoría de todos los santos de nuestra iglesia. San Francisco de Asís, mira, tuvo muchas enfermedades, ¿sí? Ya no le preocupaba, ni sentía dolor por las enfermedades el hermano cuerpo. Cuando él murió cieguito prácticamente, porque él tuvo dificultades en sus ojos, y fue un joven, murió como de 30 y algo de años, muy joven murió. Y él, cuando le iban a cauterizar los ojos, pues en esa época no había anestesia, en esa época no hacían las operaciones ambulatorias que hacen ahora, ¿no? No. Antes las personas duraban una semana en el hospital, ahora no, no, ya te puedes ir para la casa y no más. Pero a él con un pedazo de metal, una varilla, la pusieron al rojo vivo y le cauterizaron los ojos. Y él le decía, hermano fuego, sé benigno con esta alma de Dios. Y cuentan los que estuvieron en ese momento que él tranquilo se dejó cauterizar. Imagínate, cerrar los ojos, quemar los ojitos. Y lo hermoso es que esas personas, y vemos tantos santos que de por sí no les preocupaba tampoco el sufrimiento. Conocí una monjita muy tan linda aquí en Bogotá. Esa historia muy linda, de una monjita que estaba ya muy, muy entrada en años y estaba muy enfermita, y le decía, ya es hora, papá Dios, de que este cuerpo descanse. Uh-huh. Tan linda, ¿no?
Sí. O sea, trascienden mucho, cuando se está en lo espiritual se trasciende muchísimo. Realmente no se busca el cuerpo, sino se busca es el alma, el espíritu. Pero eso ¿cómo cuesta, Moni? Sí, cuesta mucho porque de por sí no profundizamos desde la parte espiritual. Cuando profundizamos en lo espiritual dejamos de ser religiosos y entramos en un mundo netamente, en ese mundo al cual pertenecemos, que ese es el reino de los cielos. ¿Qué es más importante? ¿Tú crees que lo entendieron? La gente quedó pues sorprendida del milagro y que se haya sanado, yo creo. Todos quedaron sorprendidos y no entendieron el mensaje. Porque es más importante el perdón de los pecados. Claro que sí, lo es por todo. O sea, por eso la confesión en nuestra fe. La confesión es tan importante. El confesarnos, el hablar también con nuestro Señor Jesucristo, el pedir pecado, el pedir ese arrepentimiento y no el remordimiento que ya lo hemos hablado, que ahorita hacemos énfasis. El arrepentimiento es estoy arrepentido de lo que estoy haciendo. Y el perdón cuando se da la confesión, uy, qué hermoso. De verdad, o sea, el hecho mismo de sanarse frente a la parte espiritual es muchísimo más importante que cualquier otra cosa. Y sobre todo, te lo aseguro, porque nosotros como psicólogos damos testimonio, porque la gran mayoría de las enfermedades son, Mónica, espirituales. Sí, la gran mayoría, y se da precisamente por lo psicosomático. O sea que necesariamente desde la mente empieza a actuar el cuerpo. La gran mayoría de las enfermedades son psicosomáticas debido a una situación espiritual. Cuando las personas sanan espiritualmente, necesariamente la parte del cuerpo por añadidura se va sanando. Testimonios tenemos muchos, les recomendamos que vean el de Janet Mejía, Rafael Aníbal Cortés, Janet Mejía, allí en YouTube, y se darán cuenta cómo se sanan muchas enfermedades cuando tú sanas tu corazón de tantas dolencias, tantas situaciones de pasado, cuando tú empiezas desde pequeño a revisar tu vida, ¿no? ¿Cómo me volveré a ver el vientre materno? Le dijo Nicodemo. No es de esa manera. Espiritualmente el Santo Espíritu de Dios te va a mostrar ese pasado, amor. Aquí hay una expresión que me parece muy interesante, Rafa. Esa expresión dice, cuando los maestros de la ley y los fariseos empezaron a criticar, porque ellos estaban siempre alertos para eso, dice, solo Dios puede perdonar pecados, y eso me hace acordar muchísimas personas, cuando alguien le pide perdón a otra persona, hay muchas personas que responden, solo Dios puede perdonar pecados. ¿Sí te acuerdas de esas expresiones? Yo no te perdono, que Dios te perdone, pero sí, yo no te perdono. Solo Dios puede perdonar. Sí, eso es arrogancia, eso es de por sí es soberbia incluida. Pero mira la expresión que están utilizando los fariseos y los maestros de la ley. Están diciendo que que nosotros no perdonaríamos. Y ojo con esto, porque Jesús dice, pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Eso significa que nosotros, los hijos de los hombres, nosotros tenemos autoridad para perdonar los pecados. O sea, si alguien viene a tu vida y te pide perdón, tú tienes la autoridad para decirle, te perdono. Porque esa es la posibilidad de poder liberar a la otra persona. Por eso es que es muy importante que nosotros realmente perdonemos. No, es que es muy difícil por lo que me hizo, por tal cosa, por la otra. No nos preocupemos de eso. O sea, perdonar no es un sentir, perdonar es una decisión. O sea, tú debes decidirte perdonar. Cuando tú perdonas, tienes la posibilidad de que el Señor sí obre un milagro en ti para sanarte. Pero tú tienes que dar el primer paso, que es perdonar a la persona, liberarte de ese malestar que hay en tu corazón. Cuando hay esa capacidad o esa decisión, porque yo me decido perdonar, punto, me decido perdonar. ¿Se lo merece o no? No necesariamente se merece que yo lo perdone, pero es que no es por esa persona, es por mí, es que yo soy quien me estoy liberando. Yo me estoy quitando una carga de encima, y por eso es necesario yo poder perdonar, darle el perdón a la otra persona, para mi libertad.
Ah, no, pero es que esa persona ya se murió y me maltrató mucho y todo. No importa. Tú te estás liberando y de pronto tenga Dios misericordia de esa persona. Porque si ya falleció, pues es mirar hasta donde realmente somos capaces de, desde nuestro perdón otorgado, que la misericordia de Dios llegue a la otra persona y que pueda ella ser salva. Pero la primera persona que se libera con el perdón somos nosotros. O sea, yo me quito esa carga de encima y se la entrego al Señor y dejo que el Señor haga con la otra persona. Ya si la otra persona decide conocer al Señor, bueno, eso será una gracia. Pero si no, pues aunque sea yo sí me liberé. Y cuando yo me quito esa carga, le doy la posibilidad al Señor a que me sane. Por eso este pasaje es tan hermoso. Rafa dice que es uno de los que más me gusta. Sí es cierto. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo perdono, yo me dispongo a que Dios haga el milagro en mi vida. Muchas veces la enfermedad se mantiene es porque no hay perdón, no hay verdadero perdón en mi corazón. Por ejemplo, esas personas que sufren tanto problema con la artritis, tenemos esa dificultad. ¿Cuál es esa situación? Una persona que tiene problemas con la artritis es una persona que tiene, o con problemas de los huesos, un resentimiento tan grande, o sea, está cargando exactamente la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cargue usted una cruz todo el tiempo, no lo va a encorvar, no le van a doler las rodillas, los tobillos, las coyunturas, no le dolerá la espalda. Imagínese a usted, el resentimiento es la cruz, o sea, ese madero tan grande. Por eso es que fue tan tremenda el sufrimiento del Señor, porque lo más pesado es el resentimiento. ¿Y cuántos miles de millones de personas viven del resentimiento? Ahí están los problemas de la artritis, al problema de la osteoporosis, a cualquier problema de huesos, ahí está. Empiece a perdonar, empiece a liberarse y se va a dar cuenta de cómo te vas a sanar. Por ejemplo, Rafa, pues, o sea, la situación conmigo era que yo tenía un problema de la columna vertebral. Yo sufría de la columna vertebral, me daban unos dolores impresionantes, hasta vino un fisioterapeuta, ¿cómo es? De los que estiran. Esa de los que estiran los huesos, las articulaciones y todo, eso me hacía eso son unas torturas. Que acomodarme la México columna, dicen tronar, ¿no? Tronar los huesos. Me ponía a tronar los huesos. ¡Ja! Y eso eran los huesos de la columna, del cuello, de los codos, de las piernas, eso era impresionante. Y tenía que quedarme acostada para que se fortaleciera pues lo que habían movido. El asunto es que eso no se me quitaba el dolor y no se me quitaba el dolor. Pero en el proceso que yo hice de irme sanando, de ir perdonando, de ir sacando ese resentimiento de mi corazón, porque era mucho resentimiento que yo tenía, llegó un momento que estaba en la iglesia, estábamos orando, y cuando yo sentí fue como un gato, así de sencillo, un gato como así con las uñas así, por la espalda, como saliendo así, como rasgándome la espalda. Yo sentí como sale algo negro de mi vida, o sea, como una sombra, como algo así, yo lo sentí así. Y después de eso, adiós dolores de espalda, adiós malestar. Yo me sentía una niña de 15 años, ya no tenía 15 años, me sentía una niña de 15 años. Después de eso, yo jugaba, yo corría, yo brincaba, bueno, etcétera, etcétera, porque era libre de eso. Y ya después de eso no volvió a molestarme la espalda. Eso significa que sí hay una situación espiritual, que el resentimiento trae unas cargas demasiado pesadas, pero solo si tú perdonas, solo si se perdona, pero de raíz todo, tú vas a sanar. Si tienes esas tristezas profundas, mira cómo están tus pulmones. Si tienen esas preocupaciones tan profundas, mira cómo está tu corazón. Si que mantienes todo el tiempo angustiado, pensando y demás, ¿cómo está tu cabeza? En fin, tantas situaciones.
Por eso es que las enfermedades tienen una base espiritual y hay que romper con esas bases espirituales para poder ser sanos. Por eso la palabra dice tan lindo, ¿no? Perdónense mutuamente los pecados, perdónense mutuamente, porque todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Y ese desatar implica el romper con todos los argumentos que humanamente pueden haber en este mundo que te están oprimiendo, ¿sí? Es desatar esa liberación. Por eso mi Señor, cuando empieza en la sinagoga a hablar, dice: para darle libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, y a los que están en la cárcel, libertad, pero la cárcel sobre todo en la parte espiritual. Entonces, fíjate que es bien importante este pasaje bíblico porque es lindísimo, que implica realmente lo más importante de todo es tu sanidad espiritual por encima de lo que sea. ¿Qué es más importante? ¿No lo entendieron? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y vete. ¿Qué es más importante? Y en este momento, para ti, tienes que hacerte la pregunta: ¿qué es lo que está siendo más importante en tu vida? Y te aseguro que en ocasiones lo más importante, por lo que nosotros tenemos este ministerio de restauración familiar, que mi esposo vuelva, que mi esposo, que mi matrimonio sea restaurado. Pues sí, pero ¿cómo? Empieza a sanar, empieza a perdonar, empieza a restaurar tu corazón. Si tú empiezas por eso, deja que el resto se dé por añadidura, ¿sí? Y todo se dará por añadidura. Entonces es lo importante, que tú empieces en tu propia vida a sanar y liberarte. Si el otro no quiere cambiar, su problema, amor, porque en ocasiones él es responsable de su propia vida. Alguien me decía en estos días, Moni, que es que tú le dijiste eso a una persona, pero esta persona lo tomó como al contrario y se apoyó en lo que tú decías. Entonces dijo: es que Mónica me dijo que yo podía hacer lo que yo quería con mi vida, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera con mi vida y usted es la responsable de su vida. Entonces yo seguiré en lo mío, ¿sí? En el pecado, justificando el pecado. Pues su problema. O sea, porque realmente cada uno es responsable de su propia vida, porque es que Mónica a mí no me va a salvar. El Papa no me va a salvar, la iglesia no me va a salvar. La iglesia me da los elementos, me orienta, me guía, el Papa me guía, el sacerdote me guía, los pastores de las iglesias cristianas guían, orientan a sus feligreses, pero realmente quien se va a salvar eres tú, porque tú decides, porque tú aceptas y porque tú sanas. Porque perfectamente, imagínense los leprosos, 10 leprosos, quedaron sanos, pero su corazón no se transformó. Su corazón siguió, solamente uno fue el que fue capaz de devolverse y de ser agradecido con Papá Dios, con Jesús. Incluso le pidió que él quería seguirlo. Le dijo: vete para donde tu mamá y cuídala porque está solita. Sí, que misericordioso es mi Jesús. Ven. Y empieza a restaurar tu corazón. Porque si restaura tu corazón, tu familia empieza a ser restaurada. Porque yo y mi casa, dice la palabra, serviremos al Señor. Pero para eso empieza tú a ser esa persona que se libera, que se sana, que se restaura, y el resto se da por añadidura. Bendito y alabado sea el Señor por esa palabra que nos regala hoy. Pero motívate a crecer espiritualmente, a buscar de Dios, y el resto déjalo que se dé por añadidura. Que tengan un día súper espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Dios los bendiga, excelente día.